en Lucas capítulo 1, del verso 5 al 25. Eso vamos a estar meditando este domingo, hoy y el próximo. Amén. Lucas capítulo 1, del verso 5 al 25. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote de nombre Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y su nombre era Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios, conduciéndose irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y no tenían descendencia porque Elisabet era estéril y ambos eran ya bien avanzados en días. Aconteció pues que mientras él ministraba como sacerdote delante de Dios en el turno de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, entrando en el santuario del Señor, le cayó en suerte ofrecer incienso. Y toda la gente del pueblo estaba orando afuera a la hora del incienso. Entonces, desde la derecha del altar del incienso se le apareció de pie un ángel del Señor. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor de Dios de ellos, e irá delante de ellos con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, y preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y Zacarías dijo al ángel: ¿cómo sabré esto? Porque soy anciano y mi mujer avanzada en días. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que asisto en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y anunciarte estas buenas nuevas. He aquí, estarás mudo y sin poder hablar hasta el día que llegue a suceder todas estas cosas, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales serán cumplidas a su debido tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba que se demorara en el santuario. Y cuando salió, no podía hablarles y comprendieron que había visto una visión en el santuario, porque les hacía señas, pero permanecía mudo. Y aconteció que cuando se cumplieron los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de esos días, su mujer Elisabet concibió y se mantenía en reclusión 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. El título de la exposición de esta mañana es Esperanza en la debilidad. No será posible abordar todos los versos que hemos leído en una sola exposición, de manera que será el próximo día del Señor que habremos de completar esta sección. Antes, permítame contextualizar lo que hemos estado viendo. Lucas ha presentado su evangelio como un registro histórico de la vida y ministerio de Jesús. Este es un registro preciso a partir de una investigación muy cuidadosa. Y el único motivo es que podamos conocer bien la verdad en la que hemos sido enseñados. Todo lo anterior, movido, inspirado y regulado por la soberanía de Dios. Semanas atrás, al presentar el contexto de la narración de Lucas, expusimos que durante 400 años Dios hizo un silencio profundo, lo que se conoce como el espacio interestamentario. Amén. Y las últimas palabras con las que Dios concluye el Antiguo Testamento antes de guardar silencio fueron los siguientes. Escuche, primero, Malaquías capítulo 3, verso 1. Dice Dios, antes de cerrar el Antiguo Testamento: he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual me preparará el camino.
Después en Malaquías, capítulo 4, del verso 5 al verso 6, dijo: tomen en cuenta que antes que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías. Y hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva a los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo. De manera que el Antiguo Testamento concluye con la promesa de Dios de enviar a un mensajero, uno que habría de preparar el camino para la manifestación pública del Mesías. A este mensajero se le identifica como alguien tan grande como el profeta Elías. Ahora, lo siguiente que Lucas está por presentar es la narración del nacimiento de Juan el Bautista, de quien Jesús dijo las siguientes palabras en Mateo capítulo 11, versos 13 y 14. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. Él es aquel Elías que había de venir. De manera que Juan el Bautista es el Elías de Malaquías y es el precursor que endereza el camino de la llegada del Señor. Amén. Juan el Bautista representa entonces el cumplimiento de las profecías de Malaquías en el Antiguo Testamento, de manera que el nacimiento de Juan el Bautista vincula de manera estrecha el antiguo pacto con el nuevo pacto. Con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista se rompe el silencio que Dios se impuso durante 400 años. Juan es el primer profeta en 400 años. La llegada del mensajero prometido indica que el silencio de Dios se terminó. La manifestación de Juan es un rayo de luz en la oscuridad espiritual en la que Israel estaba sumido. No digo que Juan sea la luz, sino que él apenas es un destello de los rayos del sol que anuncian el amanecer. Un nuevo día está en camino, hay esperanza, pues el Salvador está por manifestarse para salvar a su pueblo de sus pecados. Y la misión de Juan es preparar los corazones para recibirlo. El cumplimiento de la profecía acerca de Juan el Bautista como mensajero de avanzada del Mesías, entonces, certifica que Jesús realmente es el Mesías prometido. Es el Mesías anhelado, es el Mesías deseado. El cumplimiento de la profecía acerca de Juan el Bautista verifica que todo lo que Dios había revelado por medio de sus profetas es digno de confianza. El Salmo 30, particularmente uno de mis salmos favoritos, dice: por la noche nos visita el llanto, pero por la mañana viene la alegría. Esta es la certeza del consuelo de Dios para su pueblo. El silencio de Dios no indica que se ha olvidado o que está inactivo. Ciertamente el silencio de Dios desconcierta, aflige, nos rompe el corazón, nos sume en incertidumbres, en desespero. Pero recordemos, el silencio y el llanto pueden durar una noche, pero ni las noches ni el silencio de Dios son para siempre. Por favor, veamos entonces los eventos que rodean el nacimiento de Juan el Bautista. Dice el pasaje: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote de nombre Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y su nombre era Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios, conduciéndose irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Número 1, quiero que veamos el contraste. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Este es Herodes I, también conocido como Herodes el Grande. Por cierto, Herodes no era judío. Herodes era un edomita, es decir, descendió del pueblo de Esaú, de Edom, que eran enemigos históricos de Israel. Entonces, ¿cómo es que un enemigo había llegado al trono de Israel?
porque su padre Herodes Antípater peleó junto a Julio César en la última guerra con Pompeya. Y en agradecimiento, Julio César nombra a Antípater gobernador de Judea, y este a su vez nombra a Herodes gobernador de Galilea. Cuando muere Herodes Antípater, el Senado romano le nombra gobernador de Judea. Es así como él llega al trono. Este Herodes era un tipo astuto y pragmático. Él haría cualquier cosa para quedar bien con los judíos. De tal manera que él se casa con una mujer que se llamaba Mariana, que perteneció a una de las familias de mayor influencia. También reconstruyó el templo. En 2 ocasiones redujo los impuestos. Llegó a ser tan popular que algunos judíos formaron un partido pro Herodes y se llamaban los herodianos, quienes juntamente con los fariseos y saduceos a la larga serían enemigos de Jesús. En algún momento en Lucas nos vamos a encontrar a los herodianos. Pero Herodes no solo era astuto, era un tipo cruel. Era un celoso y paranoico por el poder, por lo que asesinó a su esposa, asesinó a su madre, asesinó a su hermano, asesinó a sus cuñados y asesinó a varios de sus propios hijos. Él fue el que ordenó la masacre de los niños en Mateo 2. Herodes temía perder el poder, temía que su familia, temía que el niño que había nacido, llamado rey de los judíos, le quitaran el poder, y para perpetuarse en el trono era capaz de matar a quien sea. Evidentemente en Herodes no hay temor de Dios. No hay respeto por el prójimo. Él está instalado en su propio corazón como su Señor. Herodes trata de ganar y mantener la aprobación en base a su astucia, en base a sus cualidades, en base a su fuerza, en base a su influencia. Pero hay un pero en el pasaje, pero al mismo tiempo, esa es la manera como está conjugado el pasaje, pero al mismo tiempo, en esos mismos días, dice el pasaje, hubo cierto sacerdote de nombre Zacarías, de la clase de Abías. Y su mujer era de las hijas de Aarón. Su nombre era Elisabet. Ambos eran justos, note, justos delante de Dios, conduciéndose irreprochable en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas entonces, en este pequeño pasaje, presenta un severo contraste. Él pasa del soberbio, cruel y tirano rey Herodes al humilde, justo sacerdote Zacarías. Por cierto, el nombre Zacarías significa Jehová se acordó. Hermoso nombre, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo según los planes del Señor, pero que por el momento Zacarías desconoce. Zacarías es un sacerdote. Por lo tanto, el oficio de Zacarías era representar a Dios ante el pueblo y presentar al pueblo delante de Dios. Zacarías no vive en Jerusalén, aunque el relato está en Jerusalén. Zacarías no vive en Jerusalén. Según Lucas capítulo 1 del verso 39 y verso 40, Zacarías vive en una ciudad de Judá que está en las montañas. Ahí vive él no vive en Jerusalén. El que nos encontremos a Zacarías sirviendo en el templo es porque en el transcurso de un año, cada sacerdote tenía que dejar sus funciones en la ciudad donde vivía para ir y servir en el templo de Jerusalén 2 veces durante una semana. Este Zacarías, dice el pasaje, está casado con una mujer que era de las hijas de Aarón, o para ser más preciso, descendiente de Aarón, el hermano de Moisés, el primer sumo sacerdote de Israel, y su nombre era Elisabet. Elisabet significa Dios es absolutamente digno de confianza. Dios es absolutamente digno de confianza. Zacarías y su esposa forman un matrimonio extraordinario. Vivían en paz y felicidad según el plan de Dios para la familia. Zacarías ama profundamente a su esposa.
Y Elizabeth reconoce que Zacarías es la cabeza de su hogar. Y esto queda en evidencia en el momento de que ella da a luz y llama a su hijo Juan, el cual fue el nombre que Zacarías en obediencia determinó para su hijo. Pero la característica más sobresaliente de ambos es esta: ambos eran justos delante de Dios. ¿Qué es esto de que eran justos? ¿Cómo Dios los podría llamar justos sin la muerte expiatoria de Cristo? No hay ningún medio por el cual una persona pueda o deba ser declarada justo o irreprensible delante de Dios si no es por imputación. Es decir, que la culpa del pecador sea puesta sobre el Salvador y la justicia del Salvador sea imputada sobre el pecador. Amados, ellos son declarados justos por la misma razón que Abraham y todos los redimidos son justificados por la fe. Escuche lo que dice Génesis capítulo 15, verso 6 respecto de Abraham. Dice que Abraham creyó a Jehová. Eso es lo mismo que creyó. Puso su fe en Jehová y le fue contada por justicia. De los redimidos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tanto Zacarías como Elizabeth creían en el Dios revelado en el antiguo pacto. Creían que la ley de Dios era recta, era verdad, era perfecta. Pero sabían y admitían que no la podían guardar perfectamente, pero creían y confiaban y descansaban en el misericordioso, en el paciente y amoroso Dios que había prometido que enviaría al Mesías en favor de todos aquellos que en él ponen su fe. Esto lo entendemos por su oración y profecía cuando Juan nace. Ahí en Lucas capítulo 1 del verso 68 al verso 70, Zacarías muestra que ha estado esperando la manifestación del Salvador y dice la siguiente oración: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos ha levantado un poderoso Salvador, tal como lo anunció. Zacarías y su esposa esperaban con ansias al Mesías Salvador. Ellos son declarados justos por medio de la fe según la promesa que sería confirmada con la muerte de Cristo. Ellos sabían que este Mesías vendría y su manifestación significaría que los sacrificios hechos por medio de animales quedaría obsoleto, porque habría un sacrificio perfecto y para siempre. Y ellos anhelaban esta manifestación. Es por eso que dice Hebreos 11, la fe es la esperanza de lo que se espera. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera? Se espera a Cristo. Se espera el cumplimiento de lo prometido. Eso es lo que se espera. Dice la convicción, la certeza de lo que no se ve. ¿Qué es esto que no se ve? La salvación. La convicción de ser hallados justos delante de Dios por medio de Cristo. No es la certeza de que vas a recibir lo que tú quieres. No es la certeza de que todo te va a salir bien. No es la certeza de que Cristo está para resolverte tus problemas. No. Es la esperanza de la revelación de Cristo. Es la convicción de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús delante de Dios. Es por eso que según el escritor de Hebreos capítulo 11, ahí mismo hablando de la fe, para confirmar simplemente el punto que estoy presentando, cuando dice respecto de Moisés, dice las siguientes palabras, versículo 23 de Hebreos 11. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey.
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esto no tiene nada que ver con la fe que se promueve hoy. Él espera el maltrato, no espera que le vaya bien. Hoy la gente está esperando que le vaya bien, no el maltrato. Y dice, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo, pero si Cristo no había sido revelado en Éxodo, no está en el Antiguo Testamento. Teniendo por mayor riqueza el vituperio por causa de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál era el galardón? La salvación. Ese es lo que significa Hebreos 11. Amén. Ahora, el hecho de haber sido declarados justos es evidente en su santificación. Nosotros no podemos asumir ser justificados si no es evidente en la justificación. J.C. Ryle decía, no me hables de tu justificación si yo no lo veo en tu santificación. ¿Y cómo vemos la santificación de estos dos personajes? Dice la palabra de Dios aquí, conduciéndose irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Dios no solo declara justos a los que por la fe se acercan a Él, sino que los regenera. Es decir, les da una nueva vida y los santifica de modo que puedan amar y obedecer la ley de Dios. El pasaje no está diciendo que eran perfectos o que no pecaran. Lo que está diciendo es que sus vidas se caracterizaban por reverencia, por amor y obediencia a la ley de Dios. Esto quiere decir que la fe debe venir antes de nacer de nuevo. La fe precede a la regeneración. Y esta fe salvadora es impartida por la misericordia soberana de Dios únicamente. No es algo que está en nosotros, es algo que Dios da. Dios dijo, tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. El Señor dice, por gracia sois salvos, no por tus obras. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero esto, ni la salvación, ni la gracia, ni la fe es de ustedes, sino que es un regalo, es un don de Dios. La fe para salvación es un don que viene de Dios. Después de haber sido capacitados con fe, es que somos capacitados para nacer de nuevo. Amén. Y dice Juan capítulo 1, verso 12 al 13, a los que le recibieron, a los que creen, nota que primero va la fe, a los que creen les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y dice el pasaje, y no son hijos de Dios por naturaleza, ni por deseos humanos, ni porque la persona quiso, sino porque Dios quiso engendrarlo. Amén. Pero la obra de Dios no queda ahí, sino que nos santifica, quiere decir que nos aparta para sí, nos capacita para amar y vivir la ley de Dios. Entonces, aquella promesa dada por Dios en Ezequiel capítulo 36 se cumple. Dios prometió, los lavaré con agua pura. Y escuche cómo va diciendo, yo lo haré. Yo los lavaré con agua pura, yo los limpiaré de todas sus impurezas, yo los purificaré de sus ídolos, yo pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo, yo quitaré de ustedes el corazón duro, yo les daré un corazón sensible, yo pondré en ustedes mi espíritu y yo haré que cumplan mi ley y mis decretos. Yo lo voy a hacer. Amén. Entonces, Herodes, por una parte, representa todo lo cruel, lo soberbio, lo autosuficiente y egoísta, mientras Zacarías y Elizabeth representan todo lo humilde, obedientes y amorosos. Representan el verdadero testimonio de una persona que ha alcanzado la salvación. Amén. Y este es un matrimonio, por lo tanto, adecuado para recibir al mensajero que habría de preparar el camino al Mesías. Dios no escogió a Herodes, no escogió a ninguno de los sacerdotes, ninguno de los fariseos. Escogió a Zacarías y a Elizabeth porque ellos son todo lo humilde, obedientes y amorosos. Un matrimonio propicio
para Juan el Bautista. Pero con todo esto que acabamos de decir, ellos están estigmatizados. Quiero que veamos el estigma. ¿Qué es un estigma? Un estigma es una condición que hace que la persona señalada sea colocada en una categoría social que produce una respuesta negativa. Una persona estigmatizada no es bien vista por la sociedad. Hasta aquí en el pasaje todo es maravilloso en la vida de Zacarías y su esposa Elizabeth, pero note, hasta el estigma y dice, y no tenían descendencia porque Elizabeth era estéril. En la antigüedad, la esterilidad era lo peor que podría ocurrirle a una mujer casada. Aún podemos escuchar a Raquel decirle a Jacob, dame hijos o me muero. Podemos leer cómo Ana sufría debido a que Penina, en vez de compadecerse de ella, maliciosamente se burlaba y le recordaba el hecho de que Dios le había cerrado la matriz. Por lo tanto, Ana, dice el pasaje, lloraba amargamente. Muchas personas sacaban deducciones erradas e injustas de esta promesa como si cualquier caso de esterilidad fuera una señal del desagrado de Dios. Con frecuencia a la mujer estéril se le evitaba, se le miraba como algo sin valor y era despreciada. Muchos en aquella época se habrían preguntado cuál habría sido el pecado de Zacarías o de Elizabeth que había provocado que Dios los dejara sin hijos. Aunado a esto, dice el pasaje, ambos eran ya bien avanzados en días, es decir, eran muy ancianos. De manera que parece no haber esperanza para ellos. Estigmatizados por la sociedad, quizás incluso por su propia orden sacerdotal, además ancianos. No hay esperanza aparente. Quizás fueron muchas las noches que ambos lloraban. Fueron muchas las comidas familiares que debieron ser incómodas. Elizabeth no era la mujer que tú ibas a invitar a tu baby shower o que ella hubiese querido ir a un baby shower. No porque sea envidiosa, sino porque duele. Llegar y ser la comidilla de los asistentes, sentir como las miradas te fustigan. Zacarías, por supuesto, como amaba a su mujer, oraba por ella, rogaba. Y esto está porque el propio ángel le dice, tu oración ha sido escuchada. Quizás Zacarías oraba teniendo en mente a Abraham y a Sara, quienes padecieron un caso similar. Pero Dios parecía distante, en silencio, inactivo. Pero algo que sí podemos reconocerle a Zacarías es que no perdió la fe, perseveró orando. Quienes veían la incapacidad de Elizabeth como un castigo de Dios por el pecado de ella o de su esposo, estaban equivocados. Delante de Dios ellos eran justos y eso es lo que importa. No importa lo que dice la gente, ni lo que piensa ni declara, sino lo que Dios ha declarado. Ellos son justos, ellos son amados. Amados, tus circunstancias no determinan si somos amados por Dios o no. Ni las aflicciones, ni las dificultades, ni las buenas rachas, ni las bendiciones son la muestra de ser amados por Dios o no. ¿Quieres saber si eres amado por Dios? Mira a Cristo en la cruz. Esa es la muestra de su amor. Tu justicia delante de Dios no es basado en lo que haces o no, sino en lo que Cristo ya ha hecho en la cruz del Calvario. No puedes ganar el amor de Dios y no puedes hacer nada para que Dios te ame menos. Él simplemente nos ama. La incapacidad de Zacarías y de su esposa solo es el óleo donde el artista pintará una hermosa y sobrenatural obra de arte. Su noche es el manto donde las estrellas resaltan. Las noches de llanto están por terminar. Sus circunstancias han sido orquestadas, han sido determinadas, han sido ordenadas por Dios, porque su gracia, su poder se manifiestan en medio de la desgracia y la debilidad.
El silencio de Dios está por terminar. Dios habrá de bendecirles con un hijo, y no cualquier hijo. No cualquier hijo, sino con el mensajero, con el precursor del Mesías que tanto han esperado. Quizás habrían perdido la esperanza de tener un hijo, pero nunca perdieron la fe en el Hijo de Dios. Ahora quiero que veamos el tercer encabezado de este mensaje. Es esperanza en la debilidad. Una y otra vez en la Biblia encontramos historias notables de los propósitos de Dios en el plan de redención. Y generalmente comienzan con una pareja sin hijos. Y con frecuencia esta pareja es ya avanzada de edad. No solo no pueden tener hijos, sino que están avanzados de edad. Tenemos el caso de Abraham y de Sara, tenemos el caso de Ana, tenemos el caso de los papás de Sansón y tenemos ahora el caso de Zacarías e Elizabeth. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el plan de redención comienza con una pareja que no puede tener hijos y que está avanzada en edad? Para enseñarnos dos cosas. Número uno, que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad y la gloria de Dios se muestra en nuestra debilidad. Y número dos, para enseñarnos que aunque Dios tuvo un hijo sin pecado, no tiene hijos sin pruebas. ¿Alguna vez has escuchado a un predicador decir que si crees, tu sufrimiento va a cesar o va a terminar? ¿Alguna vez has pensado que el cristianismo implica ser exento de pruebas? ¿Alguna vez has escuchado a alguien que diga, si solo tienes suficiente fe, todo va a mejorar? Estos charlatanes que dicen, ven y pacta con Dios y dale a Dios esto y esto. Cuando no ocurre el milagro, ¿cuál es la vieja confiable, como dicen? ¿Te faltó la fe? ¿Te faltó fe? Amados, esa es una mentira. Los más grandes santos y piadosos en las Escrituras tuvieron vidas que fueron llenas de pruebas. Si eso habría sido así, Pablo, Jesús, no fueron amados por Dios. Jesús, dice la palabra de Dios, no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Lucas, como primera acotación a Teófilo y a todo creyente, dice que la vida cristiana implica fidelidad e implica prueba. Él quiere que Teófilo entienda. Teófilo, la salvación es por la fe en el Hijo de Dios. Y Teófilo, la vida cristiana demanda fidelidad y prueba. Teófilo, las circunstancias no determinan si eres un hijo de Dios y si eres amado por Dios. ¿Quieres saber si eres amado por Dios? Mira la cruz, Teófilo. Amén. Un hijo de Dios, si quiere saberse amado por Dios, no se va a tocar la cartera, no le va a preguntar a un doctor, no, va a mirar a Cristo en la cruz del Calvario. La vida cristiana, amados, implica fidelidad y prueba. Amén. Quiero dejar por ahora esta sección de la narración de Lucas para ir concluyendo. Romanos capítulo 5, verso 6 dice, porque a su debido tiempo, cuando éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Escuche, cuando aún éramos débiles, lo que este pasaje está diciendo, aún cuando éramos incapaces, imposibilitados, inútiles para creer, inútiles para salvarnos, aún siendo así, a su debido tiempo, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Nadie habría podido ni siquiera creer, ya no digamos salvarse a sí mismo, pero a su debido tiempo Dios envió a su Hijo a vivir la vida que no podíamos vivir.
murió en nuestro lugar, satisfizo la ira santa de Dios. A su debido tiempo, en el momento ideal, Dios nos llamó, nos capacitó con fe para creer en su Hijo amado. Nos hizo nacer de nuevo, nos justificó, nos santificó y nos glorificará juntamente con Él. Tu vida y mi vida no están fuera del control soberano de Dios. Puedes descansar en eso. No importa la circunstancia. No importa el problema. Tú puedes estar en paz. Él te tiene en sus manos. Aún éramos débiles. Y esta frase, aún éramos débiles, quiere decir que aún lo somos. Aún lo somos. Por eso nos ha dado su Espíritu Santo. Somos débiles. No siempre sabemos cómo debemos de pedir o orar, como conviene. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, dice la palabra de Dios. Dice, poderoso es Dios para hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Escuche, Dios es más abundante y poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Somos tan débiles que avanzamos y caemos. Pero 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta el Señor. En nuestra debilidad pecamos. Pero Él promete que si alguno ha pecado, abogado defensor tenemos en Cristo. En nuestras fuerzas no podemos llevar a buen término la obra de Dios en nosotros, pero el que empezó la buena obra, Él mismo la perfeccionará. Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Somos débiles para presentarnos a nosotros mismos sin mancha delante de su presencia, para presentarnos justos, pero poderoso es Dios para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, dice Judas. Y amados, yo mismo aquí delante de usted me presento débil para exponer la palabra de Dios. Cuando tengo que meterme, primero que la sensación que tengo es de debilidad. Yo no puedo comprender este libro si no es el Espíritu Santo el que hace la obra. Menos hablar en nombre de Dios. No soy lo suficientemente inteligente y capaz. Muchos de ustedes son más inteligentes y capaces que yo. Yo no soy el mejor de todos. La única explicación es la gracia poderosa de nuestro Señor, que ha querido hacer de este vil pecador una bocina por la cual su palabra pueda ser escuchada. Eso es todo lo que ha ocurrido. Amados, sin Cristo no somos competentes o capaces por nosotros mismos, sino que nuestra capacidad, nuestra fuerza proviene de Dios. Teófilos, les podré llamar así, amados de Dios. De todo esto se desprende que conocer bien la verdad. Eso es lo que Pablo en Lucas quiere de Teófilo, que conozca bien la verdad. Amados, para conocer bien la verdad demanda una admisión de nuestra debilidad e incapacidad. Por ahí tenemos que empezar. Cuando admitimos nuestra incapacidad y debilidad para salvarnos, la gracia y poder de Dios se van a hacer patentes en nuestras vidas. Dios aborrece al orgulloso, pero da gracia al humilde. Amén. No esperes que tus circunstancias sean quitadas. Tu consuelo no es que Dios cambie las circunstancias. Nuestro consuelo es que nos ha dado a su Hijo, quien cargó nuestras pruebas y nuestro merecimiento de juicio y la carga de nuestros pecados, para que un día Él nos lleve a un lugar donde ya no hay ninguna prueba, ni sufrimiento, ni tristeza, ni temor. Esto es necesario para ser salvos. Número 1, creer y admitir que somos pecadores, incapaces y débiles. Admitir nuestra necesidad de ser salvados de tal condición. De otra manera, solamente estamos destinados a un castigo eterno y justo. Número 2, es necesario creer que Dios ha provisto un camino de salvación, no varios caminos,
sino un solo camino para librarnos de su ira justa por el pecado. Y ese camino es la muerte sustitutoria de Jesucristo en la cruz, muriendo por nosotros. Y número 3, todo aquel que pone su fe y confianza en ese sacrificio expiatorio y redentor y se arrepiente de su vida de pecado, es suficiente ante Dios para saldar su deuda, limpiarlo de toda maldad y darle vida eterna por medio de su Hijo. Las doctrinas del Evangelio, conocidas como las doctrinas de la gracia, se distinguen o se diferencian sobre cualquier otra doctrina, porque empiezan por colocar al hombre en el lugar más bajo y nos presentan al Señor sentado en un trono elevado y exaltado. Él está en los cielos, nosotros estamos en la tierra. Algo que Herodes no estaría dispuesto a admitir jamás. Pero ese fue el secreto de Zacarías y de Elizabeth. Solo cuando admitimos nuestra propia debilidad y nos negamos a nosotros mismos, nos negamos incluso a nuestras buenas obras, a nuestros propios méritos. Por lo tanto, nos negamos a seguir confiando en nosotros mismos y entonces ponemos toda nuestra fe en Dios, encomendándonos y dependiendo del Señor. Solo así, amados, podremos ser salvos y perseverar hasta el final. Lucas dice entonces, es así, Teófilo, es así, amados, que podremos conocer y experimentar la certeza de la verdad en la que hemos sido enseñados, de manera que en nuestra esperanza, aún en la debilidad, será cada vez más y más fuerte. Amén.